La Fórmula 1 está de luto. Esta semana pasada salió la noticia de que Renault dejaría de fabricar motores a final del año 2025. El año que viene será la última temporada de Renault como fabricante, que no como escudería, pues Alpine sigue adelante. A partir de 2026 los franceses empezarán a montar motor Mercedes. Renault no es que a nivel de escudería haya sido la más estable o la más laureada de la historia, pero no concebimos la Fórmula 1 actual sin ellos. Estos últimos años siempre han estado en la parrilla. Pero como motoristas cambia mucho la película, han estado detrás de numerosas victorias y eras dominantes del deporte, así que hoy en este vídeo analizaremos la trayectoria de la casa francesa por la Fórmula 1. En 1977 nace la escudería francesa Équipe Renault Elf, los inicios que solo durarían hasta 1985. No fueron unos años especialmente buenos para ellos, pero sí empezarían a darse cuenta para lo que realmente servirían en el deporte. Fueron los primeros en introducir el turbo en los motores y tras unos inicios de temporada a finales de los 70 con varios abandonos, mejoraron el motor, consiguiendo sus primeros podios, y fue en 1979 cuando ganarían su primera carrera en el Gran Premio de Casa, Gran Premio de Francia. En 1982, de hecho, parecerían ser unos candidatos serios a todo, pues con Alain Prost de piloto cosecharon 4 victorias, pero volverían a la senda de la nada. Para la temporada 1986 se disolvieron como escudería, pero siguiendo suministrando motores, lo que mejor se les daba sin ninguna duda. Así que en un inicio suministraban de manera exclusiva a Lotus, pero ya en 1986 lo harían también con las escuderías Ligier y Tyrrell. Y pese a estar en las mejores páginas de la historia de la Fórmula 1, el camino de los franceses nunca ha sido de rosita. De hecho, en 1989 recibieron su primer golpe duro por la prohibición de los motores turbo, que recordemos que fueron pioneros por esto, por lo que decidieron dejar de fabricar motores, pero simplemente fue un descanso para llegar a la primera época dorada de Renault, los años 90. Dominaron la Fórmula 1, pero no como equipo, sino como motorista. Detrás de casi cada era dominante de la Fórmula 1 ha estado Renault, podríamos decir, o al menos ha ayudado a ello. Su nombre está presente en muchas páginas de la historia de la Fórmula 1. En 1992, después de este impasse de 3 años, pues volvieron a la carga, siendo proveedores de Williams. De los 9 títulos de constructores de la escudería británica, 5 fueron en su alianza con los franceses, 92, 93, 94, 96 y 97, ganando en 4 ocasiones el de piloto, todos los anteriores menos el del 94. Lo ganaron Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve. Ellos fueron los que gozaron de aquella época dorada de la escudería británica y su grandísima alianza con Renault, que ya es historia de este deporte. Durante esos años también trabajaron con Benetton. De hecho, el segundo mundial del Kaiser, de Michael Schumacher, fue con motor Renault en el año 1995 y fue el año con el que esta escudería lograría su primer y único título de constructores, pues el año anterior con motores Ford, Michael Schumacher ganó su primer mundial de piloto, pero la escudería Benetton no logró ganar el campeonato de constructores ese año, sería para Williams. En resumen, en tan solo 7 años Renault consiguió como motorista 5 campeonatos de piloto y 6 de constructores, pero aún, como vamos a ver, les quedarían muchos más. Y de nuevo tendríamos otro impasse, en este caso de 5 años, por parte de los franceses. En el año 97 se retiran de nuevo y aparecen por todo lo alto de nuevo en 2002 como motorista y también como escudería con su propia refundación, que para ello adquirieron la plaza de Benetton. Y es en 2003, en el Gran Premio de Hungría, donde Renault da un golpe encima de la mesa, posicionándose como equipo para conquistar ambos títulos, con la primera pole y primera victoria de la escudería desde su huerta. Quien si no lo consiguió, dando también un golpe encima de la mesa, don Fernando Alonso. Fue su primera victoria en Fórmula 1. Y es que decir Renault es decir Fernando Alonso. El asturiano llevó a los franceses a la gloria en 2005 y 2006 y los franceses llevaron a la gloria a Fernando en 2005 y 2006 con su bicampeonato tanto de piloto como de constructores, los únicos de la historia. 18 victorias cosecharon hasta 2006, siendo 16 de Fernando. Ya en 2007 cambió mucho el panorama y sufrieron de lo lindo. De hecho, la última victoria de la escudería bajo el nombre de Renault fue la de Fernando en el Gran Premio de Fuji en 2008, misma temporada en la que gracias al Crashgate pues consiguió también ganar
en Singapur. Desde entonces, como equipo propio, no han olido ni de cerca el primer escalón del podio. Como motoristas siguieron haciendo historia en otra de las épocas más dominantes de la historia, la de Red Bull, que para los alonsistas es sinónimo de flashback de Vietnam. Y en 2007, en plena caída de la escudería francesa, firmaron su último gran contrato con Red Bull, que por aquel entonces era una escudería súper mediocre. Firmarían con ellos hasta 2018, pero solamente su nombre, Renault, aparecería hasta 2016, cuando se llamaba la escudería Red Bull Renault. A partir de 2017 y hasta 2018, por cuestiones económicas y de contrato, la escudería se llamó Red Bull Hacktower. Y aquí, antes de hablar de Red Bull y entrar en materia, me gustaría hacer un pequeño apunte. Y es que quitando los motores Mercedes, por aquella época, la escudería austríaca tenía estudiado los motores de la competencia. Sí, como es. Toro Rosso tenía motores Ferrari en 2007, por lo que durante 3 años, hasta la reglamentación de 2010, pudieron literalmente estudiar los motores de su competencia Ferrari para mejorar el suyo, el Renault. Obviamente, la mano de Adrian Newey, la aerodinámica, está ahí. Pero es que supieron hacer un coche a las medidas y necesidades exactas del motor. Recordemos, o para el que no lo sepa pues ya lo sabe, que los motores Renault de 2010 a 2014 eran menos potentes que los de Ferrari, es decir, en recta corrían mucho menos, pero tenían una gran ventaja y es que sus marchas eran más cortas. Y me diréis, vale Alfonso, pero ¿esto cómo ayuda entonces a Red Bull? Pues muy simple, primero les ayudaba en la tracción, salían de las curvas con mayor velocidad y sobre todo en circuitos donde había muchas curvas de baja o media velocidad volaban como aviones. Así que de esta alianza salieron 4 títulos de constructores y 4 de piloto entre 2010 y 2014, y en total cosecharon 59 victorias en 8 años. Durante esta época hay que añadir que no solo ganaron con Red Bull, aparte eran motoristas de Caterham, Toro Rosso o Lotus. Y es que en 2012, tras unos malos años de la escudería francesa desde 2007 hasta 2011, pues esta decide finalmente vender a unos inversores el 75%, pasando a llamarse Lotus Renault. Y en 2016 de nuevo Renault se haría con el equipo. Es probablemente la mejor reglamentación de la historia la que vivimos entre 2010 y 2015, donde ya entró la era híbrida y el dominio de Mercedes. Pero aquí, para los que no lo recuerden, Lotus fue un equipo muy fuerte. De hecho, en 2012 Kimi Raikkonen quedó tercero en el Mundial de piloto, justo por detrás de Sebastian Vettel, que lo ganó en aquel año, y Fernando Alonso, que fue segundo a solo 3 puntos de Vettel. Y fue un temporadón el que hicieron, aunque pese a ello solo sumaron 2 victorias. La primera en Abu Dhabi 2012 y la última en Australia 2013. Y hasta aquí duraron los años de gloria como motorista de Renault, hasta 2018. Luego más tarde suministraron a McLaren entre 2018 y 2020 y, como no, a ellos mismos hasta la actualidad. En la actualidad lo único que le queda a Renault pues es el nombre de los motores. Desde 2021 la escudería se llama Alpine y después de 2025 ya ni eso. El año que viene será de hecho el último año que Renault haga motores. Para la nueva reglamentación de 2026 se quitan directamente de la parrilla. Y ahora aquí hay que preguntarse, ¿por qué hace realmente esto Renault? Porque una casa con tanta historia en la Fórmula 1 decide hacer esto. Hay por una parte quien dice que son problemas económicos, que la escudería tiene muchas pérdidas y no tiene suficiente capital para invertir en motores, o quien dice directamente que es un modo de manifestarse contra los motores nuevos de 2026, que para el que no lo sepa cambian bastante. Se aumenta por una parte la parte eléctrica, cobra más importancia y también entran en juego los nuevos combustibles sintéticos. Pero yo creo que la realidad es que la era híbrida les ha hecho muchísimo daño. Pese a algunas victorias que han conseguido con Red Bull entre 2016 y 2018, han dado claramente un paso atrás, y esto lo que ha hecho es bajar el interés de otras escuderías en adquirir sus motores, que junto a una mala racha económica del equipo, pues digamos que han formado una bomba de relojería para que una vez más de nuevo en su historia, como hemos visto ya, esto no es algo nuevo para Renault, den un paso al lado. Pero yo creo que este ya es diferente. Va a ser la primera vez que ni su propia escudería lleven sus motores. Y es que, como hemos visto en el vídeo, Renault siempre que ha participado en la Fórmula 1 ha sido con sus motores. Y cuando no han echado la parrilla, pues al menos han surtido a otros equipos con sus motores. Pero es que ya ni eso, en 2026 tendrán motor alemán. Tendrán a Mercedes. Así que la parrilla pierde cada vez más motoristas. Es verdad que ahora entra Audi, pero según Matías Binotto, su nuevo jefe de equipo, sus motores están aún muy lejos de ser competitivos. Por lo tanto, nos quedamos en parrilla con la siguiente situación. Con motores Honda tenemos a Red Bull, RB Car y próximamente a Aston Martin. Con motores Mercedes, a su propia escudería los alemanes, McLaren, Williams y próximamente Alpine. Ferrari se queda surtiendo de motores a ellos mismos y a Haas, y Audi a lo que conocemos actualmente como Sauber, es decir, a ellos mismos. Y claro, aquí hay que hacerse otra pregunta. ¿Conviene a la Fórmula 1 perder motoristas
Sí, no. Lo suyo sería que tuviera cada vez más. Pues la esencia de este deporte al fin y al cabo son los motores y la competitividad. Aparte de unas buenas manos que consigan poner el coche en una buena posición, la Fórmula 1, y claramente se ve la evolución de los coches, es a su misma vez una carrera tecnológica y de desarrollo, tanto a nivel de aerodinámica como a nivel de motores, por lo que yo creo que a la Fórmula 1 lo que le conviene es la competición, que los equipos sean sus propios motoristas, no que las escuderías sean todas compradoras de otros equipos y hagan sus coches pues comprando piezas a otras. Haas, por ejemplo, aparte de comprarle a Ferrari los motores, también le compra todas las piezas de suspensión de la parte trasera. Aston Martin, pues más de lo mismo, le compra a Mercedes motor, pero también la suspensión trasera, es decir, si Mercedes falla la suspensión trasera, ellos también van a fallar. Y es más, no van a tener la prioridad de poder desarrollar motor ellos mismos, porque claramente Mercedes, todo lo que hagan, pese a sus de motores, pues se lo van a tragar, se lo van a callar para ellos mismos beneficiarse de sus mejores motores. Otra cosa es que estemos viendo que McLaren sepa ahora mismo coger y aplicar la aerodinámica mucho mejor que Mercedes, pero que no quepa la menor duda que los mejores motores de Mercedes van a ir para Mercedes. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo va a hacer bien Aston Martin? Pues que a partir del año que viene, no sé si el año que viene o 2026, no lo recuerdo bien, creo que a partir de 2026, pues van a tener un contrato con los que ellos van a tener prioridad máxima con Honda. Honda, es decir, ya no va a estar ni al 100% con Red Bull, que es una de las cuestiones por las que Adrian Newey de hecho se va hacia Aston Martin, que van a tener prioridad, y esto es algo de lo que Renault podría poder presumir. Es decir, han sido una casa que ha fabricado auténticos motorazos, que ha escrito las mejores páginas de la historia de la Fórmula 1 con Williams, con Red Bull, y claro, ahora vas a depender de otro, ya no depende de ti mismo, y ellos siempre han tenido la confianza en sí mismos porque han hecho los mejores motores. La cuestión es que a nivel aerodinámico, quitando la época 2003-2006, ha dado muchísima pena. Así que después de 11 títulos de piloto, 12 de constructores, 169 victorias, 213 poles y 463 podios, Renault deja de poner su sonido y su velocidad en la Fórmula 1. Después de darnos algunas de las mayores rivalidades de la historia de este deporte, Senna Prost, Fernando Schumacher o Fernando contra el mundo y Red Bull. Después de traer a España este deporte, que desde 2003 ha despertado en el corazón de tantos españoles por culpa de un asturiano vestido de amarillo y azul. Recuerden, no es un adiós, sino un hasta luego. Y es que solo nos separamos si es para reencontrarnos. No se entiende la Fórmula 1 sin Renault. No se entiende la Fórmula 1 sin su hijo pródigo.